Puntero o de a mano. Ah, pero es que lo que pasa es que lo pero no importa. Ahí mejor, ¿no? Con el maíz. Ahí estamos. Ya. Bueno, esta es la. Puedes sacar la pantalla para poder ver. Bueno, esta es una presentación que me invitó Reinaldo a dar aquí. Les agradezco mucho que estén todos aquí dispuestos a escucharnos. Y tiene que ver con proyectos que estamos desarrollando en nuestro laboratorio a partir de un FONDESIT en colaboración con el grupo de electrofisiología y que también a nosotros nos interesa mucho que se proyecte en otro tipo de actividades que involucren al Departamento de Neurología y al Centro de Neurociencia en lo posible. Entonces, la próxima, ¿cómo la damos acá? Eso. Y vamos a dividir esta charla entonces en tres partes. Una parte que va a ser una parte introductoria, va a ser una parte más bien teórica. Después vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo en nuestro proyecto FONDESIT. Y por último vamos a presentar aquí algunas aplicaciones que nosotros pensamos que podríamos aportar a la clínica y que por eso sería bueno que se discutieran acá y viéramos cómo podemos avanzar en esto que a nosotros nos interesa muchísimo, generar un link, ¿no es cierto?, entre la investigación básica que estamos haciendo y la aplicación clínica propiamente tal. Vamos a partir entonces en esta primera parte con esta introducción teórica, y aquí está Humberto Maturana o Varela, como lo ven, si lo reconocen ahí. Y les voy a plantear una cosa, bueno, yo la aprendí porque yo trabajé con ellos insistían mucho, y este concepto que les voy a proponer es casi tan importante o igual de importante que la autopoiesis. Ellos decían que el cerebro o el sistema nervioso es un sistema cerrado. ¿Qué quiere decir que es un sistema cerrado? Que es un sistema de actividad reverberante constantemente. ¿Qué quiere decir eso? ¿No es cierto? Que él tiene sus propias interacciones internas y que los estímulos estrictamente no le llega información al cerebro. Lo que hacen los estímulos y el medio ambiente es modular esta actividad interna, más que instruir patrones de actividad. Dame la siguiente. Entonces el cerebro en reposo no es un agua quietecita, así que está, ¿no es cierto?, donde el estímulo que sería esta gota genera una onda de respuesta en el cerebro, sino que es básicamente, es como si estuviera el agua constantemente agitada y dentro de toda esta agitación llega un estímulo. ¿Ok? Entonces, hoy en día en neurociencia hay un tremendo interés en conocer esta actividad, la actividad del cerebro, no cuando recibe estímulos, que la neurociencia tradicional ha tenido que ver con esto, con ver cómo el cerebro reacciona frente a estímulos visuales, etc. Y cómo genera actividades motoras. Pero
Lo que queremos saber ahora es cómo funciona el cerebro cuando está quieto, cuando estamos descansando. Y aquí dame la siguiente, les voy a mostrar este trabajo que ha sido seminal en de Marcus Reichler, que contrariamente a todos los estudios de resonancia magnética funcional y neurociencia cognitiva que se estaban haciendo hasta el momento, él decidió ver precisamente esto, cómo funciona el cerebro cuando uno no está haciendo nada. Y le pidió a los sujetos que entraran al resonador, se acostaran con los ojos abiertos para que no se quedaran dormidos, y se quedaran ahí, así no. Y él registró esta actividad, y la contrastó con patrones de actividad, con bases de datos de patrones de actividad, donde las personas estaban realizando tareas cognitivas de distinto tipo, de lenguaje, de atención, de memoria, fundamentalmente esas tres. Y contrastó estos dos patrones de actividad, en reposo y, por así decirlo, activado, ¿ah? O haciendo funciones ejecutivas. Y encontró, entonces, lo que ustedes ven aquí, que fueron dos redes distintas. Una que estaba más activa, mientras las personas ejercían acciones cognitivas, y todo esto que está marcado en rojo, ¿cierto? Y que son funciones que precisamente tienen que ver con la preparación para la acción, ¿no es cierto? ¿Ah? Los campos oculares frontales, la corteza dorsolateral prefrontal, ¿ah? Las áreas motoras suplementarias, etc. Esas áreas se activan en general cuando la persona se engancha en una tarea cognitiva. ¿Okay? Pero las áreas verdes que ustedes ven son áreas que se activaban cuando la persona, o sea, se activaban más cuando la persona estaba en reposo. Entonces, estas áreas verdes él las llamó la red por defecto. Post Mode Network. Y esta red está involucrada en las funciones, en lo que uno hace cuando no está haciendo nada, fundamentalmente. ¿Qué es lo que uno hace? Hace introspección, mentalización, un fenómeno que se llama mind wandering, ¿no es cierto? Que es precisamente cuando uno empieza a darle, digamos, cuerda suelta a los pensamientos, ¿no es cierto? Y hay un aspecto que en psiquiatría es muy importante en esto, que es el overthinking. O sea, muchas condiciones mentales se asocian a esta condición de mantener sobreactiva esta red y la gente le da vuelta y vuelta y vuelta a los mismos pensamientos. Gracias. Esta red por defecto, de hecho, no solo son una serie de áreas que están interconectadas, ¿ah? Tienen, tal como dije, tienen una extensa interconectividad, pero además, como ven acá, estos son patrones de actividad a lo largo del tiempo, o sea, medidos en resonancia magnética funcional. Y ustedes ven aquí la flecha naranja es esta de acá, la flecha amarilla es corresponde a esta región, y ustedes ven cómo estas actividades son fluctuantes, pero lo más importante son tremendamente sincrónicas. Esto indica que es una red muy aprietada, bastante aprietada, ¿cierto? Y los tractos que las conectan también confirman esta idea. Hay un área muy interesante que es de la red por defecto, que tiene que ver con la unión temporoparietal. Dame la siguiente. Ahora, si uno se fija, aquí están las dos redes. ¿Ah? La red ejecutiva en rojo y en este color que no sé, rosado, magenta, púrpura, no sé cómo decirlo, ¿ah? Está la red por defecto. Cuando una persona está desarrollando una tarea o está desarrollando una tarea de atención continua, que son tareas, por ejemplo, donde hay que aparece una letra en la pantalla y la persona cada vez que aparece la letra tiene que apretar un botón. Pum, 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 pum. ¿Ah? Así de simple. Resulta que estas dos redes tienen una actividad fluctuante. Lo interesante es que tienen una actividad fluctuante que es totalmente asíncrónica. En el sentido de que cuando está activa la red ejecutiva, se apaga la red por defecto. Están así. Pum,
pum. Y esto es cíclico, a lo largo de la tarea. Y esto es lo que nos pasa a nosotros también, todo el día. Nuestras dos redes están así, en nuestra vida continua. ¿Ok? De repente enganchamos en algo, de repente soltamos, ¿no? Después volvemos. Y este ciclo es bueno. Se supone que es bueno porque nos permite refrescar, generar contexto, qué sé yo, frente a las situaciones que requieren atención focalizada. Lo interesante, además de esto, dame la siguiente. Este es un gráfico un poquito complicado, pero se lo voy a explicar. Este es un experimento donde las personas tenían que hacer esta tarea, ¿no es cierto?, de estar respondiendo con el dedo a las letras que aparecen en la pantalla, y se iba midiendo la actividad de estas redes a lo largo del tiempo. Y se medían los tiempos de reacción. ¿Cuánto se demora la persona en reaccionar? Cuando aparece la T, apretar la pantalla. ¿Cuánto me demoro en esto? Cuando las personas, puedes ir una atrás, cuando las personas estaban con la red ejecutiva, ¿no es cierto?, que es esta de aquí, la roja, activa, las personas respondían muy rápido, tenían tiempos de reacción cortos. Pero cuando el estímulo aparecía, cuando la red por defecto estaba activa, las personas tenían tiempos de reacción bastante más largos. Se demoraban mucho más en responder. ¿Okay? Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención a nosotros y pensamos, a lo mejor podemos hacer un estudio de esto. Dame la siguiente. La otra. Ya. Ahora, un pequeño paréntesis aquí. Yo no estoy diciendo que unas redes se apaguen y las otras estén prendidas. O sea, el cerebro está siempre activo, tal como decían Maturana y Varela. Lo que pasa es que la red por defecto tiene una mayor activación en condiciones de reposo y las redes ejecutivas tienen menor activación. Pero la red por defecto tiene conexiones e interacciones muy importantes con las redes ejecutivas. En particular con la red del lenguaje, por ejemplo. Dame la siguiente. Esta región de acá, en la unión temporovarietal que yo les decía, que es un componente de la red por defecto. También es un componente de las redes del lenguaje, que nosotros identificamos hace varios años, ya el 97. Y que ha sido confirmada por estudios de tractografía bastante recientes. Bueno, esta red, nuestra hipótesis es que tiene que ver precisamente con el habla interna. Esta región se activa particularmente en las tareas que requieren de memoria de trabajo verbal y está asociada a la mantención, ¿no es cierto?, de secuencias verbales durante una tarea de memoria. ¿Okay? Memoria de trabajo, o sea, memoria explícita. Entonces nosotros pensamos que esta red puede tener que ver con estos mecanismos de habla interna y de hecho es un link entre la red por defecto y la red del lenguaje. Pero eso es parte de las cosas que queremos estudiar. Dame la siguiente. También hemos propuesto modelos, ¿no es cierto?, acerca de cómo la red por defecto, que sería esta DML acá, a la izquierda de la pantalla, y otras redes que están involucradas en el control de la atención, y hemos propuesto que está asociado a la acción de ciertos neuromoduladores como la dopamina y la norepinefrina. La dinámica de estas redes también se ha visto que en ciertas condiciones neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, el déficit atencional, el trastorno autista, está alterada. Hay alteraciones tanto de la conectividad dentro de cada red como la conectividad entre las distintas redes. Y dame la siguiente, contándoles esto, vamos entonces a entrar ahora al tema de nuestro proyecto. Con decir que aquí están las tres personas más importantes del proyecto, Reinaldo Uribe, Pablo Fuentealba y Rodrigo Enríquez, que es el postdoc que está ejecutando esto. Estamos básicamente estudiando la red por defecto y las redes ejecutivas, usando dos estrategias distintas, que aquí nos vamos a focalizar en una. Una es usando electroencefalografía, que es lo que hemos hecho tradicionalmente en nuestro laboratorio, y la otra estamos con la ayuda de Reinaldo
y todo el equipo de epilepsia, estamos usando electrodos intracraneanos para poder hacer un análisis más fino, ¿no es cierto?, de esta actividad cerebral. Dame la siguiente. Y bueno, entonces básicamente esto es lo que queremos ver. ¿No es cierto? Tenemos la red por defecto aquí en celeste, las redes ejecutivas en naranjo o amarillo, ¿ah? Y básicamente este desfase entre el cerebro acoplado al mundo externo o acoplado al mundo interno. ¿Ok? Dame la siguiente. Y esta es la tarea que hacemos, que es una tarea muy simple, que básicamente es lo que yo les dije. ¿Ah? La persona aparece, este es el tiempo para allá, aparece una letra en la pantalla y la persona tiene que apretar un botón. Botón. Pero hay una letra específica, que en este caso es la F, y cuando aparece la letra F, hay que parar de apretar el botón. Eso hace que la persona tenga que estar atenta, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces esto se llama una go-no-go task. A lo largo de estas tareas son muy aburridas, ¿no? Son muy fome, o sea, y de hecho los niños con déficit atencional, digamos, funcionan bien deficientemente en este tipo de tareas. A lo largo, mientras la persona está haciendo la tarea, cada cierto tiempo nosotros hacemos esto que es una dot sampling question. Le preguntamos en qué está la persona internamente. Entonces, justo antes de esta pregunta, su atención estaba distraída. Entonces, la alternativa 1 es: mi atención no estaba distraída, estaba enganchado en la tarea. La respuesta 2, estaba distraído mentalmente, imaginándome cosas, qué sé yo, volado. Y la tercera, que es un control, que es sencillamente yo me estaba quedando dormido, o para chequear de que las personas estaban realmente atentas durante la tarea. Entonces, esta alternativa 1 es la tarea on task. La persona está en la tarea. Y la otra es off task, que está fuera de la tarea. Dame la siguiente. Y esta es la tesis de Joaquín Herrera, que está trabajando con nosotros en esto. Y básicamente esto que hay aquí se llaman cartas tiempo-frecuencia, donde básicamente son registros electrocorticográficos, ¿eh? Que se mapean aquí en este gráfico que tiene en el eje de las Y, tiene las frecuencias, de manera que aquí tenemos 5 Hz, 10 Hz, 40 Hz, ¿eh? Distintas bandas de frecuencia, y aquí va el tiempo, y el color determina la amplitud de la frecuencia, el poder. ¿Okay? Básicamente lo que vemos aquí, ¿eh? Son patrones de actividad a distintas frecuencias a lo largo del tiempo. Es un Fourier que está corriendo así a lo largo del tiempo. ¿Okay? Y uno de los hallazgos preliminares es que precisamente cuando la persona está en la condición off, fundamentalmente, ¿eh? La red por defecto muestra una actividad potente y está marcada en azul. ¿Okay? Estos son hallazgos totalmente preliminares, pero el trabajo está ongoing, está funcionando, estamos andando. Y hemos aprovechado también de medir otro tipo de tareas que tienen que ver también la siguiente. Con la red ejecutiva, por ejemplo, estamos midiendo esta actividad durante tareas de memoria de trabajo. Se presenta una serie de letras en este circulito y después después de un ratito, se presenta una sola letra y la persona tiene que decir si estaba presente o no esa letra aquí, entre todas ellas. ¿Okay? Es una tarea de memoria de trabajo clásica y también estamos encontrando actividades, ¿no es cierto?, durante distintas etapas asociadas a la función de memoria de trabajo. Este trabajo está aceptado en la organización para Organization of Human Brain Map, OHBM. Vamos a ir a presentarlo en julio a Toronto, a Canadá, ¿no es cierto? ¿Toronto? A Montreal, ya. Dame la siguiente. Y este 8, es otro que también es otro de nuestros proyectos estrella. Aquí las personas tienen que tomar una decisión, ¿no? Es una tarea probabilística y qué sé yo, pero les voy a hacer la historia simple. Las personas tienen que tomar una decisión, que puede estar acertada o equivocada. ¿Okay?
Y nosotros lo que medimos, y después se le da un feedback a la persona. Usted se equivocó. No, usted le achuntó. Estaba correcto en lo que estaba. Entonces, estamos midiendo la actividad producida por la respuesta de feedback a la decisión propia. ¿Ok? Entonces, hay condiciones en que hay un feedback negativo. Y es que estaba equivocado. Le dicen, usted se equivocó. O feedback positivo, que está el azul. Que sí, le achuntó. Entonces estamos encontrando regiones. Aquí en la corteza entorrinal, por ejemplo, encontramos 2 electrodos en 2 pacientes distintos que muestran una actividad asociada a este feedback. ¿Ok? Entonces, es esa actividad que tiene que ver con la evaluación de cómo me desempeñé yo. ¿Okay? Hemos encontrado además estudios que no tenemos acá, pero que están, los tenemos ahí, estamos analizándolos en nuevos pacientes, y hemos visto que estas regiones, estas respuestas están organizadas en una red, en distintas regiones del cerebro, no solo en la corteza entorrinal, y que parece haber una especie de como de propagación de esta onda desde alguna región que no conocemos, pero la corteza entorrinal tiene una latencia muy baja para esta respuesta, y regiones como la región frontal, por ejemplo, tienen latencias más largas, de manera que probablemente esto se propaga desde regiones del lóbulo temporal medial hacia regiones frontales. Eso es una de las cosas que estamos estudiando y que, a mi juicio, puede resultar en un reporte realmente interesante. Dame la siguiente. Y ahora vamos a entrar entonces en el tema de las aplicaciones clínicas y cómo pensamos que podríamos nosotros ayudar, ¿no es cierto?, y cooperar en precisamente esto, ¿no es cierto? Aquí está Rodrigo y está Joaquín, que es nuestro estudiante graduado, ¿no es cierto?, con un paciente trabajando en esto. Dame la siguiente. Y bueno, básicamente en estos procedimientos hay una serie de técnicas que se unen entre sí. Tenemos primero todo lo que se hace en exploración, que son imágenes cerebrales, ¿no es cierto? Después tenemos los registros de electrocorticografía, usando electrodos, ¿no es cierto?, subdurales. Y por último tenemos que llegar a la cirugía, ¿no es cierto?, donde el cirujano tiene que decidir dónde entra y tenemos que saber bien dónde tenemos puestos los electrodos. Dame la siguiente. Y para eso, estamos, Rodrigo sobre todo ha estado trabajando en el desarrollo de un corregistro entre la resonancia magnética, entre la reconstrucción tridimensional de la resonancia magnética del cerebro del sujeto, marcando la posición de los electrodos, y no solo marcando la posición de los electrodos, sino que normalizando esto a un cerebro de referencia, ¿no es cierto? De manera que podemos saber exactamente qué región, o no exactamente, pero podemos acercarnos a saber en qué región estamos. Dame la siguiente. A ver, esto parece que está en mismo, ¿no? Ahí está, claro. Ahí está dando vuelta, entonces es una reconstrucción al final en 3 dimensiones de la posición de los electrodos. Dame la siguiente. Ahí. Eso. Y esto es básicamente lo mismo, nada más que tenemos aquí diagramado, nomás, ¿cierto? Esta es la reconstrucción tridimensional, este es el análisis de los electrodos, ¿no es cierto? Y eventualmente entonces generamos un mapa. Dame la otra. Lo mismo, ¿no? Solo mostrando las imágenes muy bonitas. Ahora, otra de las cosas que estamos haciendo es también desarrollar un localizador funcional. Un localizador funcional que normalmente se hace con, digamos, las regiones elocuentes. Normalmente, tradicionalmente se hacen con estimulación. Nosotros aquí podemos también desarrollar un localizador funcional de áreas elocuentes usando básicamente los registros, las respuestas de la actividad de los electrodos en función de una activación conductual de las personas. Por ejemplo, hacemos tareas donde las personas tienen que reconocer, por ejemplo, si les presentamos secuencias de letras, si son mayúsculas o minúsculas, si son palabras o pseudopalabras, o
palabras que tengan distintos significados. Por ejemplo, reconozca las palabras que denotan animales. Y básicamente medimos la actividad en los distintos electrodos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un electrodo que se activa preferentemente, aquí está la carta por frecuencia y esta es la actividad del electrodo a lo largo del tiempo. Se activa preferentemente con estas palabras. Y esto básicamente lo agregamos a todo lo que se hace con estimulación cortical y tenemos un dato adicional que nos permite entonces delimitar mejor y poder entender qué regiones son de mayor riesgo para intervenir en ellas. Y lo mismo hacemos también con funciones motoras, por ejemplo, la flexión de rodilla y de cadera, la flexión palmar, ¿no es cierto? Aquí tenemos un electrodo, ¿no? Un par de electrodos que muestran una clara disminución de la actividad, ¿no? Y aquí en azul se muestra esta disminución de actividad, ¿no? en estos electrodos, que corresponde a lo que se llama la onda Mu en las regiones motoras, ¿no? Que precisamente es una inhibición de actividad cuando la persona inicia una acción motora. Entonces también podemos ir localizando electrodos en función de su actividad motora. Dame la siguiente. Esto ya es un poquito más, más relacionado con la epilepsia propiamente tal, y básicamente tiene que ver con la predicción del inicio ictal de la actividad epiléptica en un paciente que está siendo registrado. El paciente, digamos, tiene un inicio que es por aquí más o menos, donde se genera lo que los neurólogos llaman un dizzy shift, que es precisamente un cambio de actividad bastante brusco y que se propaga, ¿no es cierto?, a distintas regiones del cerebro. Parece que esto tiene una animación también. A ver, ¿pueden ver? Claro, ahí está. Básicamente lo que nosotros pudimos ver, ¿no es cierto?, es que esta activación partió aparentemente en un electrodo y se fue propagando hacia otras regiones. Dame la siguiente, la otra es más o menos lo mismo, mostrando cómo vemos en este electrodo cómo la actividad comenzó, ¿no es cierto?, y se propagó a distintas regiones del hemisferio izquierdo. Ahora Reinaldo, y corrígeme Reinaldo si digo alguna tontera, pero me parece que Reinaldo decidió que miráramos, o que decidió observar el hemisferio derecho, y encontró un patrón de actividad aquí que antecede, es anterior, ¿no es cierto?, a este inicio en el hemisferio izquierdo. Si acaso esto está relacionado causalmente, es algo que tenemos que ver, pero que se puede estudiar. Hay métodos matemáticos que permiten estudiar si acaso hay una relación causal entre distintos patrones de actividad. Dynamic Causal Modeling, ¿sí? Matemática bien compleja, pero se puede hacer. Dame la siguiente. Después, la otra cosa que también podemos hacer es caracterizar de forma automática y generar algoritmos para analizar, ¿no es cierto?, esta actividad oscilatoria que se llama Extreme Delta Brush, que es propia aparentemente de las encefalitis asociadas a anticuerpos anti-NMDA, y que básicamente podemos trabajar caracterizándola. Todo esto nosotros eventualmente podemos generar, o sea, lo que creemos y esperamos que podremos hacer, generar sistemas automáticos que nos permitan predecir mucho mejor cuando hay mayor riesgo de un inicio ictal, o básicamente podemos hacer un seguimiento automático de estos pacientes para ver cuáles son, digamos, las implicancias clínicas de estas condiciones. Por último, también usando estas reconstrucciones tridimensionales, podemos hacer estudios básicamente de la disposición de todos los vasos sanguíneos en el cerebro, ¿no es cierto?, haciendo reconstrucciones, y con esto ayudar, por supuesto, al neurocirujano, de manera que tenga más información acerca de dónde tiene que entrar, y dónde no puede entrar, ¿no es cierto?, para generar una recepción determinada.
Y creo que, claro, esta me parece que es la última, que tiene que ver básicamente con las hemorragias subaracnoideas de pacientes llegan así tremendamente agudos y tienen alto riesgo de generar vasoespasmo. Estudiando la actividad electroencefalográfica de estos pacientes, este es el hemisferio derecho y el izquierdo, ustedes ven, estos son básicamente, estas son las longitudes, las frecuencias, ¿no es cierto? Y ustedes ven que esto es un histograma, fundamentalmente, la distribución de frecuencias en ambos hemisferios. Esto es pre-vasoespasmo y esto después del vasoespasmo. Hay una diferencia entre los hemisferios que es muy importante. Y nosotros básicamente podemos, o sea, pensamos que podemos generar algún tipo de predictor, ¿no es cierto?, del riesgo de vasoespasmo. Si ustedes se fijan, en este caso pre-vasoespasmo, ustedes ven que hay una variabilidad muy alta entre sujetos, mientras que acá esto se normaliza. De manera que pensamos que podemos usar estimadores matemáticos, ¿no es cierto?, matemáticos, que nos permitan decir aquí hay alto riesgo o bajo riesgo. La idea es que, por ejemplo, comparemos pacientes que tuvieron vasoespasmo versus aquellos que no tuvieron, ¿no es cierto?, y los evaluemos, ¿no?, básicamente haciendo un seguimiento de la actividad electrocorticográfica. La siguiente. Y bueno, básicamente nuestra visión, el pipe dream en inglés, el sueño en la pipa, digamos, soñando, dando la pipa, es desarrollar proyectos de investigación en tecnologías aplicadas en neurociencia y fundamentalmente postular a fondos para desarrollar estos proyectos. Hay fondos como Fondep, Corfo o Fondequip para comprar equipos de los cuales podríamos hacer uso para desarrollar una colaboración científico básica, o sea, científico-clínica, básico-clínica, entre el Centro de Neurociencia y la Sección de Neurociencia, que fundamentalmente está orientada al aspecto clínico. Dame la siguiente, creo que con la última terminamos. Sí, agradecido. Eso es. Gracias por la invitación. Vamos para la pregunta. Sí. Cuando muchos los estudios de imágenes, sí, que esta sintonía, que el modo de Sí. Son de la misma magnitud los cambios de cosas. Son actividades de, ¿cómo se llama? Flujo sanguíneo. Claro, y eso Con una latencia más, pero porque la relación de actividad neuronal no es necesariamente lineal. no es lineal, pero sí se sabe que existe una relación, se sabe que existe una asociación entre el mayor flujo y la mayor actividad neuronal. Eso ha sido medido. Pero la actividad de estos dos modos en energía es comparable. Sí, por lo menos por lo que se muestra aquí, sí. Y son comparables en el sentido de que las amplitudes que se observan son comparables. Y esas fluctuaciones son medibles. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en el proyecto de Joaquín. Precisamente encontramos que en estas regiones asociadas con la red por defecto vemos que hay un aumento de actividad en aquellas opciones en que la persona dice, no, estaba OSTAS. Ahí, en esas condiciones, ahí en los electrones que están localizados asociados a la red por defecto, hemos visto que hay un aumento de la actividad en eso versus la condición que no. Pero son un electrodo, son varios electrodos. Claro, pero el impedimento técnico es que tiene que estar en un estrecho contacto con esa. Puede hacerlo como muy lejano. No se puede hacer la de superficie. Exacto. Claro, electroencefalografía no nos permite la resolución topográfica. Sería un poco los campos.
voy a hacer un puro comentario, que Sí. para mí en verdad es un orgullo que presente, no sé, yo diría uno de los mejores neurocientistas en Chile. Y formaron una escuela que nosotros siempre hemos tenido una dificultad para alcanzar, que son las ciencias cognitivas en especial. Y para mí es un orgullo que esté presentándolo usted, doctor, en verdad, los resultados que son nuestros. Todo lo que ustedes ven son pacientes nuestros. Son cortes de pacientes que mínimo tienen al menos 2 a 3 individuos. Imagínense la dificultad para poder tener con electrodos invasivos en un medio que es un poco difícil acá en Chile. Pero además, no sé, pues tratar de extrapolar estas técnicas a población que puede ser beneficiaria, por ejemplo, las hemorragias oralnoides, que nos llegan muchísimos pacientes todos los y que se pueden beneficiar de este procedimiento, tratando de prevenir algo que nos puede dejar desastrosamente mal. O sea, por ejemplo, vasoespasmo, ustedes saben lo terrible que es cuando empieza a producir, y si puede llegar antes a eso sería mucho. Con técnicas que no necesariamente son altamente engorrosas y que están disponibles no solo en nuestro hospital, sino que a lo largo de Chile. Conectarlos al encefalograma y poder hacer los análisis es una realidad que se puede alcanzar en nuestra red. Entonces, la aplicabilidad que tiene esto, ojalá en estos escenarios y que ojalá aparezcan muchos más, a mí me llena un orgullo en verdad que lo hagan. No, o sea, a nosotros lo que nos interesa es poder generar este link entre básicamente la actividad clínica y la actividad básica. Eso es lo que nos está motivando para hacer todo. Los pacientes son operados por el hecho de Lo he tratado, sí. la incisión química. Sí, sí. No, no cambian no. Es una buena pregunta, porque por ejemplo cuando yo estoy en Milán, de pronto me decían, tú sabes que no hemos estudiado en varios pacientes el tálamo. Digamos, entonces, ¿podríamos poner un electrodo extra? Entonces yo donde la jefa decía, jefa, ¿podemos poner un talámico anterior? Y no hemos revisado esa actividad. Ya, bueno, se cambiaba la forma de abordaje de un enfermo. ¿Ya? Aquí no, básicamente está enfocado el abordaje quirúrgico al procedimiento que va a ser la resección un poco epiléptica. Pero cuando tratemos, porque estas son técnicas subdurales, ¿no es cierto? Nuestro paso siguiente, ojalá, es poder colocar electrodos profundos, porque tiene 2 cosas muy interesantes más. La actividad eléctrica que se obtiene es una señal mucho más depurada y nos permite analizar estructuras mucho más profundas. Por ejemplo, aquí podemos analizar incluso dentro de la base, etc. Podemos generar redes mucho más complejas de lo que conocemos ahora. Ojalá el próximo año ya poder empezar a hacer los primeros estudios con estéreo EG y todo lo demás. Oye, yo agradecer, por supuesto, la estupenda presentación, Francisco. De verdad, fue un gusto escucharla porque es una relación bien interesante. Agradecerte también todo el trabajo que has hecho, todo lo que hay detrás de esto. Claro, el trabajo aquí lo han hecho Reinaldo, Rodrigo, pero a lo que voy yo es el liderazgo en el sentido de impulsar la relación entre los clínicos y los básicos. ¿Ya? Yo sé que tú estás muy interesado en eso y creo que es un excelente mensaje para esta audiencia. Ojalá se nos abra el apetito en otras áreas, que podamos descubrir, digamos, vínculos interesantes con ustedes. Yo creo que es lo que se quiere, digamos, y que se necesita. Yo creo que la interacción ha sido súper importante. El conocimiento de la clínica es lo que ha aportado Reinaldo y la experiencia para la interpretación también de los fenómenos. La crisis, los medicamentos, tanta cosa que también son detalles que hay que ver. Así que muchas gracias por eso y ojalá que a la audiencia se le abra aquí el apetito, lo hemos pensado alguna vez, ¿no es cierto?, de la necesidad de que digamos. Ahora, un par de preguntas respecto al tema. Una es la conceptual en relación al modelo de Varela y Maturana, ¿cierto? Que en el fondo te explicabas que establece como un cerebro cerrado que trabaja teniendo algún estímulo. Pero si tú piensas, por ejemplo, en un músico profesional que tiene un estímulo específico muy asiduo, ¿cierto? Ellos ensayan todos los días, horas, esa es la verdad. Y se sabe que la corteza varietal de estos músicos es distinta a la normal. Sí, claro, ¿ya? Y en ese sentido, esta disquisición de que es un cerebro cerrado es un poquito arbitraria, porque efectivamente, claro, el proceso interno lo hace el cerebro, pero está constantemente haciendo uso de estímulos que son los que van a generar ese cambio, ¿cierto? Eso, claro, claro. Y lo otro, en el caso del DMN, ¿ya? También hay gente que tiene asiduamente un estado, digamos, por decirlo así, del FODMAP, ¿cierto? Que son, por ejemplo, las personas que tienen mucha meditación, ¿ya? Yo sé que alguna vez, no sé si Maturana o Varela, interactuaron con el Dalai Lama, sobre todo, ¿cierto?
Entonces, la Que está en pregunta es, entredicho el Dalai Lama por ahora. sí, no, está bien, pero eso lo hace 20 años. Entonces, la pregunta es si el mejor modo en esas personas será distinto al modo como es con los músicos. ¿Se fijan? Son dos preguntas que... Sí, ya. Primero, la primera pregunta, voy a decir lo que decía Maturana y Varela respecto a esa pregunta, porque obviamente que siempre aparecía, es que el sistema nervioso es cerrado, pero está, lo que es término de ellos, está acoplado estructuralmente al medio. Eso quiere decir que se modifica de acuerdo a las condiciones ambientales y a las condiciones de conducta que el organismo tiene. De manera que, por supuesto, desarrolla regiones en la corteza cerebral, en la corteza motora, en el caso de los pianistas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y si uno mira las especies, también uno ve eso. O sea, uno ve que los primates tenemos un sistema visual potentísimo comparado con otros mamíferos, porque el sistema nervioso se amolda su dinámica interna de acuerdo a los estímulos externos. Lo que ellos quieren decir es que sobre todo iba en respuesta a una tendencia que en esos años fue muy potente, que hoy día ya estamos como saliendo de eso, pero en ese tiempo se pensaba mucho que el cerebro era una especie de máquina fotográfica que recibía lo que viene del exterior. Era como una máquina fotográfica. Entonces se hablaba mucho básicamente del procesamiento de la información. Entonces lo que ellos dijeron, no, aquí no hay información que venga del medio, sino que lo que pasa es que el cerebro se ajusta a estas perturbaciones que le ocurren, y se ajusta de ciertas maneras que obviamente tienen que resultar en una conducta adaptativa, porque si no el animal se muere. Entonces, digamos, ese es un poco el matiz respecto a eso. Respecto de la red por defecto, en distintas condiciones es súper interesante, porque de hecho lo que ha pasado, se han hecho estudios, no muchos, pero se han hecho, y hay ciertas cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, los meditadores, no es que tengan una red por defecto tremendamente exacerbada. Los que tienen red por defecto exacerbada son los niños con déficit atencional, que no la pueden controlar, los esquizofrénicos, etcétera. Y las personas también con el trastorno obsesivo compulsivo le dan vuelta a la cosa. Entonces, básicamente, la práctica de la meditación lo que hace es fundamentalmente controlar esta dinámica, que no se dé esto que yo mostré al principio, que sea el overthinking. Porque el overthinking es el que nos hace pésimo. Entonces, porque la red por defecto uno la encuentra en animales, que obviamente no tienen lenguaje, no tienen nada, pero tienen esto. Y se supone, se cree que es un regulador de básicamente los procesos cognitivos y de los procesos de plasticidad en el cerebro. Entonces, esa es la función que tiene. Y tiene que estar acotada dentro de ciertos marcos también. Y en muchas patologías neuropsiquiátricas se cree que hay defectos, hay una sobreactivación de esta red. Una cosa bien interesante que salió hace poco es que, bueno, en el hipocampo hay, Pablo Fuentealba, que es un experto en hipocampo, así que nos puede contar ahí, pero básicamente se ha descrito que, por ejemplo, una rata corriendo por un laberinto, hay neuronas que se activan en secuencia a medida que la rata lo recorre. Y después en la rata, después cuando está descansando, cuando está durmiendo, estas mismas neuronas se activan en esta secuencia. A veces para atrás, otras veces para adelante. Resulta que en la red por defecto se ha observado también que están estas mismas neuronas, que hacen lo que se llama la función de replay. ¿Y qué es lo que hace cuando uno piensa? Muchas veces cuando uno piensa, está haciendo eso, está haciendo un replay de cosas que ya pasaron. Sí, bueno, eso. La otra pregunta, a propósito del replay, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionará el Claro, lo que pasa es que está como, esa es una tremenda pregunta, y a mí me ha llamado la atención de que hay muy pocos estudios al respecto. Muy pocos estudios. Yo creo que en parte porque hacer resonancia funcional en personas dormidas es muy difícil.
Pero es algo que es la pregunta que surge. ¿Qué pasa con esta red cuando uno sueña? Pero acá sí puede registrar sueños, Claro, porque está... aquí, bueno, esa es una herramienta que se nos abre. Ahora, obviamente también estamos limitados porque pues, cuando se hace resonancia funcional, uno está viendo la actividad de todo el cerebro, y aquí uno está limitado a los lugares donde se pusieron los electrodos, ¿eh? Así que, pero considerando esas limitaciones, yo creo que es una gran, es un tremendo avance poder hacer estas cosas. Pero de acuerdo con lo que dice su creo que si algunas no saben que se mueren, porque a la larga nosotros vamos a tener ese cerebro céntrico, pero Sí. en la evolución el cerebro es responsable de responder el cambio externo que nos permite sobrevivir. Exacto. Y eso también implica hacer estos experimentos, que va a responder rápidamente, porque el cambio, cosa que no va a ser el número o el propio, Claro. no sé si No, tenemos ese sesgo del un poco para explorar, porque es súper interesante lo de la cartografía y la decisión que da, pero entiendo que estas aplicaciones un poco más críticas, como la reacción de IDEA, son más bien datos de monitoreo continuo fotográfico, ¿no es cierto? Un poco como hacen eso, le hacen también pruebas para saber el paciente y pueden hacer algunas tareas cognitivas. exactamente, están una semana ahí. Bueno, Reinaldo puede contar mucho mejor que yo toda esa parte. Sí, o sea, por lo menos lo que son hemorragias hoy día, no, esos son registros electroencefalográficos que tenemos una pauta, los momentos que hay que realizarlos, generalmente lo hacemos de noche, y vamos viendo cómo va la actividad cerebral, se vamos comparando el hemisferio contra el otro. Y esto lo que nos va a permitir es ver rápidamente cuando empiezan a separarse estas curvas que mostró el doctor, y es que si el paciente está en claro riesgo de caer en vaso de pasta. Pero bueno, es que llegamos antes de los infartos. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque lo que no queremos tener son, por ejemplo, métodos angiográficos o tratamientos nocivos finalmente para el enfermo y que lo terminen infartando o llegando tarde a una patología, pero son extracraneales. ¿Ya? Ahora, la idea... Exacto, un monitoreo basal. Ahora, esta tecnología, la gracia un poco es extrapolarla a otros escenarios. Por ejemplo, que obligatoriamente tenemos que abrir el cráneo, un traumatismo encefalocraneal. En eso uno podría hacer la misma tecnología, colocar los electrodos en las áreas de contusión, por ejemplo, las más afectadas, e ir a mapear un poco cómo va la actividad dentro de otras variables que uno puede hacer en el neurocrítico. ¿Sí? Yo creo que la gracia un poco ya está la forma de hacer el análisis. Eso no lo teníamos antes. Hacíamos un análisis muy visual. Pero esto que te da la forma de calcular, viene al tiro con lo que la capacidad de predecir. Lo mismo pasa para el TEC, por ejemplo. Uno puede establecer algunos tipos de ondas en particular, o aplanamientos de voltaje, que son predictores de muerte fallas, que van a daño neuronal. Puede ayudar a... Pero en el concepto de los análisis, son más o menos el mismo enfoque como para analizar, o son parecidos, si esa es la gracia. Se une todo en como el mismo pensamiento. Por ejemplo, en la hemorragia, ¿por qué es interesante la idea? Porque, no sé, pues el método diagnóstico que tenemos actualmente demora 2 semanas en estar, por ejemplo, los anticuerpos. Entonces, con una historia clínica compatible, más estos patrones electroencefalográficos bien claros que están apareciendo, uno podría comenzar terapia con los más precoz. Y ese es un poco, llegar al enfermo más precoz. los programas más precoces. Tal cual. Hay un montón de escenarios. Entonces, este análisis, finalmente, de las señales, Hay un montón de información que está ahí, pero que a nuestros ojos, si bien leemos muy bien para ver las crisis, las escalas y todo, la actividad basal es fundamental. Y una otra pregunta, comenzando esto de la pacientes durmiendo, explicado porque por el tiempo o porque se mueven. ¿cuánto tiempo? Sí, tendría que ser. Mira, yo no he visto estudios, de eso, por alguna razón. No sé bien cuál es, pero no he visto estudios de eso. ¿Ah? Porque es la pregunta que surge. ¿Qué pasa con esta red en el sueño? Pero paradójicamente no he visto, no he encontrado, no sé si tú has visto algo, Rodrigo. Yo lo que he observado,
salen un poco de la definición del modo perfecto y entran a la definición de los resting state network. Y dentro de los resting state network se definen al menos 6 grupos de resting state para distintas tareas, tipo distintas actividades, obras, tienen que ver con los tipos, digamos, actividades, comunicaciones, pero también hay otras derivadas de la propia mantención del cuerpo. Entonces, por ahí quizás, digámoslo, incluyendo el cuerpo completo, como la estabilidad, la homeostasis general del cuerpo, y eso es incluyendo, digámoslo, dentro del análisis, no solamente al cerebro, como incluir al cerebro que está puesto en un cuerpo. Entonces, en esas medidas se definen, digámoslo, se correlacionan ciertas regiones que, cuando están en coordinación con ciertas partes del cuerpo, se define como que hay ahí algo, una estabilidad diferente, que es puro reto dentro de la... Ahí donde... Durante los años también hay varios. Probablemente, claro. Probablemente. Además, el mismo tiene su propia actividad, su propia arquitectura, propia, digamos, lo que yo he visto es que se hace con pacientes en coma, con pérdida de conciencia, no comunicativo, donde se puede predecir un indicador de respuesta al posible tratamiento en función a los análisis. Nosotros, todos los registros que tenemos, incluyen sueño, no los botamos. Están ahí. Más adelante a ver si salen más cosas, utilizan un montón de datos guardados. Bueno, eso es lo más lindo de esto, que hay un montón de datos que están ahí que anteriormente se perdían. Tenemos guardado uno del año 90. No sé dónde están los datos, o sea, obviamente con la colección de imágenes. Yo creo que no debe ser, de ser diagnóstico del sueño así de modo convencional, siempre ir el programa y mucho más, y analizar los datos del durante esos periodos, sería enteramente aceptable usar eso como diagnóstico de estadios de sueño. Oye, hay un accidente vascular. Claro, yo no soy clínico, como te digo, pero sí, o sea, yo creo que todo esto aquí se nos abre una ventana para muchas otras patologías. ¿Ah? Porque eso no podría orientar cierto tratamiento. Claro, exacto. Una experiencia que hubo, no sé en qué país, recuerdo que lo visto del artículo, era que el paciente, cuando llegaba la ambulancia para hacer la trombólisis, se ponía en la ambulancia y hacía el procedimiento dentro de la ambulancia y quedaba conectado a un electroencefalograma. Entonces, eso les ayudaba un poco para poder saber si estaba funcionando o no el procedimiento, o sea, cuando llegaran a la urgencia o al hospital grande, se realizara el procedimiento que sí, si se hace trombectomía o no, utilizaba como una de las medidas. Pero era una experiencia inicial, que tenía un casco. Entonces el paciente estaba haciendo la trombolisis, se colocaba el casco y iba viendo cómo cambiaba la oscilación. De la experiencia. Bueno, les agradezco. Muchas gracias. Ojalá hayan estado en el modo atento y no en el